Bueno, aquí continuamos en la tercera sesión de esta presentación, de este webinar, y aquí vamos a hablar de cómo se podría implementar lo que se propone. Bueno, volvemos, aquí mostramos la carretera por la cual nosotros transitamos, ya que estamos hablando de la parte especialmente marítima, ya que se trata de un sistema bimodal, pero nuestra especialidad y lo que nosotros notamos que siempre falta en Chile es la especialidad marítima. Siempre lo he repetido, nosotros no somos un país marítimo, aunque tenemos el quinto borde costero del mundo, culturalmente no somos un país marítimo. O sea, poca gente entiende lo que es el mar, fuera de la playa, los mariscos, la puesta del sol, etcétera. Entonces aquí, como vimos anteriormente, tenemos estas rampas de doble inclinación donde se acercan las barcazas sin poder amarrarse, pero estas no se pueden usar con estos ferries que no tienen portalones. ¿Cómo paso yo el vehículo desde la cubierta del ferry, que además necesita más calado por sus formas hidrodinámicas, hacia la rampa? Entonces las rampas, como vimos, las rampas estas de doble inclinación no sirven. Además, ni siquiera sirven para las propias barcazas. Son únicas en el mundo. Yo no sé quién las inventó, pero si alguien conoce en algún lugar del mundo donde existan, sería interesante saberlo para poder analizarlo. Entonces, ¿qué es lo que requiere el usuario? Bueno, digamos, estamos hablando de los transportistas, los habitantes locales, los turistas, los peatones, ¿ya? Y el MOP vialidad, porque al final de cuentas, vialidad, que es la que construye caminos, lo que requiere es un sistema de conexión marítima que conecte sus caminos. Por lo tanto, el principal interesado debería serlo. Entonces, lo que se requiere es menos tiempo entre terminales, navegando y en espera para embarcar. O sea, cortar ese tiempo, porque un barco parado es como un bus parado, no sirve para nada. Más comodidad y seguridad, mayores espacios, evitar mareo. Bueno, para eso, si hubieran mares agitados como el Corcovado o el Golfo de Pena, hay que poner o el tamaño de la nave o usar estabilizadores activos, más frecuencias diarias o semanales. Bueno, eso está muy ligado a la velocidad. Mientras más velocidad, más frecuencias puedo tener diarias, semanales y a final de año. Son una cantidad enorme más de viajes con el mismo tamaño de embarcación. Evitar los atochamientos que son normales en todos los terminales de nuestra Patagonia, en temporada alta y por terminales mal proyectados que están en el medio de la ciudad. Entonces afectan al tránsito diario de la gente de esa población por vehículos que no tienen nada que ver con ellos y turistas que no tienen nada que ver con ellos porque van de paso. Entonces, velocidad, diseño y gobernabilidad, palabra que, digamos, en este caso, la administración del sistema, que son los que tenemos que considerar. El diseño, porque eso afecta la estabilidad, la comodidad, el consumo de combustible, etcétera. Eh, Sería muy caro un cambio total de lo que tenemos del sistema actual en toda la región. Estamos solo hablando de la parte marítima porque la parte terrestre, digamos, los caminos obviamente deben mejorar y los terminales, obviamente que la parte que está sobre de tierra, es importante la cota de coronamiento. Ya vimos que en Grecia el mar cambia poquísimo, entonces el terminal queda como a 1 metro de altura sobre el nivel del mar, pero en nuestro caso los cambios son tan grandes que en algún momento vamos a estar
digamos, desde Quellón hacia abajo, 3 metros abajo. Aquí no estamos incluyendo los ríos, los lagos, las pequeñas lanchas, etcétera. Hoy operan en total 12 a 14 barcazas de conectividad, ¿ya? Eh, y ya vemos que lo vamos a ver adelante en Noruega, eso es como 700, 800 ferries para un país que es bastante menor que nosotros, tiene 5 millones de habitantes. Y existen acá unas 15 a 20 rampas fijas en los terminales, de doble inclinación la mayoría. Supongamos que para innovar con 15 ferries usados y 20 Lynxpans, los ferries costarían, que sería inversión privada, 30 o 40 millones. ¿Ya? Estamos hablando de ferries usados con una tecnología de hace 20 30 años atrás, que es la única que podemos usar en Chile porque no tenemos ni el hidrógeno verde, ni el gas natural, ni la disminución de tripulaciones, ni los instrumentos de navegación adecuados. Y los Lynxpans, 10 millones, puesto por el Estado, pero que en una propuesta que nosotros veremos más adelante podría ser una concesión a privados, si es que el Estado no se atreve a innovar en algo que hace un siglo existe en todas partes del mundo, pero no sé, por varios motivos, una experiencia con el ferry Alonso de Silla, etcétera, no se han usado en Chile. Y las retenciones laterales, que es lo que siempre se usa junto a un Linksman, para mantener el ferry en línea, amarrado y atracado, como en todos los puertos del mundo y en el mismo Chile. Eso varía mucho dependiendo de cada local. Pongamos 15 a 20 millones de dólares. Total, una inversión de 42, 52 millones de dólares, y de los cuales menos de la mitad es aporte estatal. Pero si nos vamos al caso, por ejemplo, típico Chile por Chile, eh, que mostramos acá, a ver, voy a poner el puntero. Nosotros, la propuesta es que, bueno, como alternativa se siga usando Argentina, 2.000 kilómetros hasta llegar a Punta Arenas. Pero por Chile sería usando el puente sobre el Chacao en construcción y la mejora de la carretera que cruza Chiloé hasta Quellón a nivel de la ruta 5 panamericana, llegar hasta Quellón, cruzar hasta Puerto Cisne y de ahí seguir por la carretera austral hasta un punto donde hay que mejorar el camino hacia el sur, digamos, de la misma carretera austral, que mi vialidad sabe perfectamente que hay que hacerlo y es cuestión nada más que financiamiento, pero son unos 230 kilómetros hasta Caleta Tortel, donde pondríamos un, un terminal y de ahí por mar hasta Puerto Natales para seguir después a Punta Arenas por tierra. Eh, Supongamos 100 camiones, si sumamos los 40 50 que van por Argentina, pudiéramos traer acá, no, no los podemos obligar, pero si con incentivos y gastando la mitad del combustible y el tiempo, etcétera, se vinieron con nosotros, más todo lo que va a significar de transporte para el hidrógeno verde, más el aumento en turismo. Supongamos 100 camiones, solo para un efecto de estimación, digamos, pero esto no es de un día para otro, va a ser en 10 15 20 años. Camiones de 19 metros, ¿ya? O sea, con acoplados, los que van por Argentina. 100 camiones. Necesitaríamos 10 ferries de 130 metros, valor 14 millones de dólares usados, con 20 años de uso en Noruega. Ya mostraremos un video donde se ve el tipo de ferry. Estos serían 140 millones de dólares en, digamos, 10 años. Y 4 terminales con Linkspan, 20 millones.
digamos, a un promedio de 5 millones, porque hay que hacer también la parte de las planadas en tierra, etcétera. Pero eh, ahora, eh, digamos, en este caso, nosotros tendremos que partir con los cuatro terminales, eso es indispensable, pero, digamos, gastando un poco menos, porque podemos ir mejorando esos terminales. Y además, solo con dos ferries, de los cuales uno de ellos, el que cruza Quellón Puerto Cisne, podría ser de menos velocidad y que después lo ponemos en otra línea entre, no sé, entre Chonchi, Chaitén, hay tantas otras alternativas. Entonces, comparación con otras inversiones necesarias del Estado para, digamos, para toda la Patagonia. Ejemplo, entubar el canal Santa Marta, 5 veces más que hacer todo lo de la Patagonia, imagínense. Pero no es que no sea necesario el canal de Santa Marta, pero estoy mostrando ejemplos que son necesarios. 1 kilómetro, 8 o 9 mil. Bueno, si ponemos, bueno, el doble sería si fuera, digamos, 5 kilómetros de metro. El puente sobre el Chacao, 1.000 millones. Va a terminar siendo como 1.300 millones. 20 veces más. Y ya se está invirtiendo. Y obviamente por esa misma razón que construir un puente para llegar a Chiloé parece un absurdo si no se usa para seguir más allá, más al sur. Y todo esto, solo 50% de contribuyentes del Estado de Chile, contribuyentes chilenos, eh, digamos, por toda esta inversión, el 50% la pone el Estado en 15 a 20 años. Pero en el caso de Chile por Chile, podría ser una concesión de privados en que ponen también los terminales, los cuatro terminales, como hay la concesión de las carreteras, y con el compromiso de entregársela al Estado a futuro. ¿Cuáles son los ahorros en parte terrestre? Eh, la ruta 7 hasta Chetén solo interesa al turismo. No la usamos como parte de Chile por Chile. Hay que mejorarla, obviamente. El turismo es una gran atracción, pero no para camiones, ya que existe entonces como el Puente Chacao y la Ruta 5 hasta Quellón, que tendrá nivel Ruta 5. Eh, del Cerro Castillo al sur son aproximadamente 230 kilómetros, que sí hay que mejorar y que en nuestros cálculos hemos imaginado que se transitara solo a 50 kilómetros por hora, porque efectivamente en algunos lugares el propio MOP sugiere 40 kilómetros por hora. Pero en el resto hemos puesto 70 kilómetros por hora, en todas las carreteras, las mejores, ¿ya? Porque estamos hablando de promedio. Eh, entonces la combinación Chiloé, Puerto Cisne, Tortel, Puerto Natales, Punta Arenas, 2,3 a 2,5 días, versus 3 a 4 días que se demoran cada camión por Argentina. O sea, la mitad. Y eso es la mitad de combustible, la mitad del desgaste de los camiones, la mitad del desgaste de los conductores, que están cada vez más difícil de conseguir conductores que estén dispuestos a hacer esos viajes largos. En este caso, por ejemplo, de Chile por Chile, nosotros sugerimos de que cuando el ferry va transportando el camión, no va el conductor, es otro conductor en el otro extremo que lo toma y continúa, ¿ya? Eh, entonces, una forma más inteligente de usar eh, los ferries.
¿Cuál es el tipo de nave que nosotros hemos estado usadas para, por ejemplo, en las conexiones más simples? En Noruega, con 30 años, Ferry, 3 millones de dólares puestos en Chile y que pueden hacer entre Quellón y Puerto Cines 7 viajes redondos por semana, ida y vuelta, y totalmente clasificado por el Det Norske Veritas, con 14 nudos de velocidad y con el estándar de acomodaciones que se ve acá. Y como digo aquí, por ahora no se puede emular a Europa del Norte porque no tenemos, porque no poseemos los combustibles ni el permiso para disminuir las tripulaciones, etcétera. Entonces tenemos que emular lo que hace 20, 30 años atrás, que ya es un gran avance. Ahora, estos ferries que están aquí, imágenes, son de ferries de conectividad normal, no son cruceros. Una arquitectura de interiores sobria, simple, pero que permite deambular por dentro del ferry, no andar sentados como en una micro. Si lo caro no es las acomodaciones en un barco, es el casco, la maquinaria, la estructura y equipos de control y navegación, ¿ya? Entonces aquí, bueno, y además puede tener con vista, en caso de uso como turístico, como ocurre en Noruega, que los ferries comunes y corrientes se han transformado en medio de transporte de 4 millones de turistas al año para ver los fiordos noruegos. Y nosotros tenemos 20% más de fiordos que en Noruega y no los mostramos, excepto algunos cruceros internacionales que pasan por por los canales principales y un par de cruceros de Scorpios y de Australis que navegan, pero como cruceros, con cabinas, literas, etcétera, con poca gente, obviamente, y también válidos, obviamente. Amplio espacio. Y no como esto que estamos mostrando ahí, que es lo que tenemos nosotros. Gente sentada como una micro. Para ir al baño hay que pedirle permiso al del lado para poder transitar. Y ni siquiera algunos con vista al exterior. No se sabe dónde uno va, por dónde va navegando. Entonces, si sobra espacio, ¿por qué empacar pasajeros como en una micro o un avión? Y este es el tipo de embarcaciones eh, que podemos proponer. Bueno, pero además eh, podemos, bueno, no salió en la imagen, no sé por qué motivo, pero hay un cuarto barco que es una embarcación simétrica de 130 metros, que es el máximo que podemos usar para el cruce ahí con Angostura Inglesa y el paso Kirk y White, eh, pero andando a 22 nudos. Y esto es lo que termina ocurriendo, que los ferries, como los que nosotros proponemos, que usan un visor de proa que se levanta, no tienen un portalón propio, es el Linkspan, que es esta plataforma suspendida por cilindro hidráulico, la que se acomoda y se apoya sobre la proa, sobre un escalón que hay en la proa, ¿ya? Y aquí, bueno, hay una caseta que no la puse, la borré para poder mostrar, para que se viera esto, que es donde va la unidad hidráulica, que tendrá 1,5 metros cúbicos de tamaño, y claro, tiene una altura de 2 metros para que alguna persona de vez en cuando se meta a ver en qué condiciones está. Y este muelle puede ser bastante más simple, esto es lo más sofisticado que hay, pero esto tiene 22, 24, 26 pilotes, los pares de pilotes, digamos, y, y nada que ver con esa, porque aquí lo que camina son personas. ¿Ya? Y estos defensas soportan un 20% de la carga lateral que pudiera ocurrir por efectos de viento o corriente. Entonces,
luego uno termina teniendo estos terminales como estos que se ven típicos en Noruega, que inclusive pueden ser dobles porque pueden llegar, aquí uno ve que son dos tipos de ferry diferentes, pero llegan al mismo terminal. Y acá tiene que haber espacio para un par, el doble prácticamente de los ferries que pueden estar en este momento embarcando y desembarcando. Eh, ¿Por qué ponemos aquí un ejemplo de emular y adaptar? 30, 40 años atrás y en solo aguas interiores, ¿ah? Porque no estamos hablando de la conexión que hay entre Noruega y Dinamarca por el Kattegat, o los cruces del Mediterráneo, del Báltico, desde Hamburgo hasta eh, cerca de, bueno, eh, Helsinki o Estocolmo. Eh, entonces, esto distancias más cortas, 30% menos canales que nosotros y 5 millones de habitantes, es lo que tiene Noruega, pero recién 4 millones de turistas. Tienen 700, 800 ferries. ¿Y por qué versus los 12 que tenemos en la Patagonia? Y digo 700, 800 porque están en construcción, unos 100 en este momento, porque están electrificando toda la flota o haciéndolos híbridos cuando son distancias más largas. Y los ferries, la mayoría hoy día los están construyendo en Turquía, no los construyen en Noruega. Los diseños sí son noruegos, pero los turcos lo hacen a un costo más bajo y muy bien hecho, a un costo, digamos, parecido a lo que nos costaría construirlo en Chile. Y la ventaja es que estaríamos, digamos, un poco más caro allá, pero nosotros acá no tendríamos que transportar el ferry hasta acá. Eh, y todo con control, bajo el control de vialidad que el SBB, que es el sistema estatal que es como el Ministerio de las Públicas, pero allá no existe la DOP ni el Ministerio de Transporte. Es decir, que solo un solo Ministerio de Vialidad, porque lo que es cabotaje exterior y todo eso es parte del Ministerio de Economía, ¿ya? Entonces, ellos tienen allá, como en Chile, Vialidad tiene una división de puentes. Allá le agregaron división de puentes y naves más terminales de conectividad bimodal. Entonces, ellos diseñaron las naves y los terminales. Como vimos anteriormente, los terminales son nada más que el producto de las naves. Los terminales es un apéndice y tiene que acomodarse a las naves. No al revés como ocurre en Chile, que las barcazas se acomodan a los terminales, a las rampas. Bueno, ellos diseñaron y estos terminales con Linkspan, que los tienen totalmente estandarizados, y los van renovando cada cierto tiempo los detalles, los pequeños detalles. No lo hacen ellos. Ellos contratan consultores externos. Por ejemplo, la última revisión de los Linkspan Standard la hizo la firma Oz Jacobsen, que aquí es conocida por el ministerio. Son los que diseñaron el puente sobre el Chacao. Entonces, a ese nivel, y son muy simples, son 10 partes, 10 componentes atornillables. Y bueno, ellos tienen licitaciones de 3 a 5 años. No tienen tiempo suficiente para que el armador privado, allá son todos privados también, en el único país donde hay armadores estatales de conectividad es hoy día en Escocia, digamos. Y ellos cumplen con las normas de la Unión Europea. Aunque Noruega no está parte de la Unión Europea, pero trabajan en eso, en todas estas normas en forma conjunta. Entonces han determinado licitaciones en que todos los europeos pueden participar con un incentivo para 3 a 5 años máximo, ¿ya? Porque en 5 años cambia toda la tecnología. No podemos tener contratos de 10 años.
Si en 10 años no sabemos cómo van a ser los barcos en el futuro, ¿ya? Entonces, acá estamos con barcazas, con contratos de barcazas hasta 10 años y sumamos el tiempo de diseño y todo esto, resulta más tiempo todavía. Eh, y entonces con incentivos para innovar, con definición exacta del servicio o multas muy fuertes, incluye el caducar el contrato, y con los posibles subsidios, porque en algunos casos se cobra una tarifa, generalmente están subsidiados, y en algunos casos en Noruega, los camiones, los vehículos, los turistas no pagan nada, simplemente entran al ferry y este no cobra nada. Entonces, claro, obviamente que el operador privado tiene un subsidio del Estado, pero porque el Estado entiende que tiene que ser, que facilitar las cosas para que se desarrolle el turismo y la conectividad. Y entonces, hoy día, el objetivo principal de ello es electrificación total para cero emisiones de CO2, lo que nosotros no podemos porque tenemos que ser diésel todavía, ¿ya? Y además de ello, bueno, entre otras cosas, automatización para ferries con el mínimo de las tripulaciones. Hoy día nosotros usamos unos 20, allá usan 7, pero están eliminando, hay ferries que ya no usan tripulación, porque son difíciles de encontrar. Entonces, y la tripulación después del combustible es el costo que viene después, de lo más importante. Eh, bueno, aquí muestro el ferry Alonso Ercilla. ¿Por qué? Porque este operó en el canal de Chacao. Fue la experiencia que tuvimos de uso de Linksmans en Chile, que de repente se dice, no, los Linksmans se probaron en Chile y no funcionan, dicen algunos. Pero resulta que este ferry fue construido en Estados Unidos para operar en el Hudson, el río Hudson, y donde no hay ningún cambio de nivel del mar. Y después se transfirió a Panamá, al lago Gatún, donde tampoco hay cambio de nivel del mar. Y por una locura de esa época, fue regalado a Chile y no sé cómo diablo. Se instaló a operar en el Chacao, donde los cambios de nivel del mar son de 6 7 metros y las corrientes son fuertísimas, que cambian de dirección durante el día. Operó entre el 64 y 1970, administrado por la empresa marítima del Estado. Y ahí construyeron estos Linksman tipo americanos, que son muy masacotudos, porque ellos no tienen muchos Linksmans en Estados Unidos. Entonces han construido, no han tenido tiempo para optimizar, como en Noruega, en algo muy simple, liviano y bien diseñado. Bueno, difícil de entender, ¿eh? Eh, y después hay los otros que en todas estas reuniones que hemos tenido, de gente de ministerios que a veces, algunos, ¿no? Se oponen a todo esto. Inclusive me dicen, pero es que es muy complicado porque la hidráulica. Bueno, aquí le estoy mostrando una imagen de una barcaza chilena. Tiene 4 cilindros hidráulicos, dos en cada extremo para mover las rampas. Y bueno, en mi casa hay un portón hidráulico que hace 10 años funciona sin falla, o más, que como 15 años. Y la escala telescópica que usa la municipalidad para cortar las ramas de los árboles también es hidráulica y no tiene ningún problema. O sea, si hay algo complicado a bordo de un barco, no son los sistemas hidráulicos, esa es la parte simple. Eh, entonces lo ponía como un ejemplo porque es algo que se nos ha
sacado como ejemplo de sofisticación, digamos. Y ahora, bueno, hablando de la gobernanza, ¿por qué todo esto que parece tan obvio no lo podemos hacer? Hace 15 años que estamos mostrando esto. Eh, y obviamente que el senador Horvath, que en paz descanse, lo entendía perfectamente bien porque es de la zona. Y, y él me llevó a hablar con, bueno, junto con la USACH, con quien hemos trabajado todos estos años, hablar con el del ministro Vitrán, con los subsecretarios de transporte. Pero, ¿qué es lo que pasaba? Que a partir de un cierto nivel parece que no había interés de nada. ¿Por qué? Porque, como dice, hay una dispersión de los responsables. Y veremos aquí qué pasa. Una dispersión mayoritariamente entre el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Obras Públicas de su dirección de obras portuarias. Entonces, ¿quién define las naves? Que es el punto de partida. Primero, bueno, la definición de la ruta que hay que seguir. Eso define cuál es el tipo de nave, conociendo cuánto es la demanda que va a haber. Se definen los subsidios, se licitan las operaciones. Y esto directamente del Ministerio de Transporte, División de Transporte Público Regional también. Eh, pero son ellos los que toman la iniciativa. Pero ellos no tienen nada que ver con los terminales. Ellos simplemente se encargan de las naves, que es lo principal, porque es a través de los subsidios. Los operadores son privados, pero quien define las características de esa embarcación son el Ministerio de Transporte, pero ya se sabe automáticamente que como tiene que llegar a una rampa fija, no puede ser otra cosa más que una batea con motor, las famosas barcazas, que por su forma no pueden andar a más de 10 nudos, pero en este caso, si nosotros queremos desarrollar lo de Chile por Chile o mejorar toda la conectividad, tenemos que andar más rápido. Y no estamos hablando de nada especial. Todos los ferries en Europa andan a 20 nudos o más, 40 nudos inclusive. Podríamos hacer el viaje entre Puerto Yungay y Puerto Natales en 12 horas, usando catamaranes de alta velocidad, pero eso ya tiene otros problemas que no vamos a tratar acá ahora. Por ahora, veamos que podamos hacerlo en 22 horas. Entonces, indirectamente tienen que ver entonces los armadores, las aduanas, porque hay aduanas que hay que cruzar en puertos libres. Ahí entra el Ministerio de Economía, Senatur, porque también hay que desarrollar el turismo. Vialidad, obviamente, porque son los más interesados, que haya conectividad entre sus caminos. Y los consultores, porque sabemos que eh, los ministerios no se dedican a diseñar en Chile. Nada, porque obviamente tienen tanto trabajo, ¿no? que ellos simplemente definen las bases y lo conceptual. Entonces contratan consultores. Pero ¿qué es lo que vemos? Que ninguno de los consultores, nosotros hemos trabajado siempre como apoyo a consultores, son consultores en transporte, saben de demanda, origen, destino, pero no tienen muchos conocimientos o casi nada de navegación. Ahí un día me preguntaron qué es el calado de un barco, ¿ya? Entonces tenemos ese pecado de origen. Y, y bueno, y los terminales, definición del diseño, licitación, construcción, operación, mantención de los terminales, lo ha hecho directamente la DOP. Pero ahí es donde está el problema. Como es una conexión entre ambos ministerios,
Y lo notamos en estudios que hemos hecho en que contratan un estudio del Ministerio de Transporte, pero no lo lee la Dirección de las Portuarias o no tiene acceso, ¿ya? Eh, entonces termina como el huevo y la gallina, que hace 50 años atrás se diseñaron, bueno, para la Pilchero hay las rampas, y ahora todas las embarcaciones tienen que usar esas rampas y se repite todo esto. Eh, Indirectamente está la dirección de planeamiento, porque es la que autoriza los dineros. Los puertos del Estado, que son los que generalmente operan estos terminales. Y nuevamente Vialidad, que es la interesada en que esta cosa de conectividad funcione. Eh, entonces, lo que vemos es que no existe un contrato efectivo entre las partes. Y ese, a nuestro entender, es el gran problema. Eh, Aquí vemos un video eh, de un ferry, de estos típicos noruegos, acercándose a un Linksman. Esto es un ferry de aquellos que tienen proa y popa bien definidas, no son simétricos. Porque cuando hay altas velocidades que conseguir, es mejor usar, y sobre todo si hay un mar muy violento, como en el caso donde opera este. Y aquí uno ve que ya se apoya, se atraca, se apoya al Linkspan y ya inmediatamente están empezando a salir los vehículos y a una velocidad de 5 segundos por vehículo, en 5 a 10 minutos entran y salen todos los vehículos. Y la altura, como vemos ahí, 4,3 y digamos, son 13 toneladas por eje. Esto varía de 13 a 15 toneladas por eje de vehículos, los permitidos. Y aquí uno ve que en esto se puede poner vehículos menores en una cubierta inferior, porque como estos ferries tienen mayor calado, uno puede meter autos y camiones menores debajo, de tal forma que uno deja que la cubierta principal se use para los camiones o motorhomes o buses que tienen una mayor altura sobre los 2,2 metros de altura. Entonces uno divide ya. Los de 2,2 para arriba van en la cubierta principal. Los de 2,2 para abajo, uno principalmente los mete en una cubierta inferior. Y esa cubierta inferior equivale a un aumento de un 70% de los metros lineales de capacidad del ferry, ¿ya? Ahora, estos ferries alcanzan los 22 nudos de velocidad. Y aquí vemos eh, estos ferries como el típico que nosotros imaginamos en los canales ahí patagónicos, donde el mar digamos, es muy tranquilo porque están protegidos. Esto tiene 130 metros de eslora, que es el máximo que podemos cruzar ahí el Angostura Inglesa, con gran maniobrabilidad. eh, eh, Llegan hasta 20 nudos, o sea, en kilómetros por hora. Bueno, hablando en el sistema que sea, son el doble de la velocidad de cualquier embarcación que opera en Chile en este momento, tipo barcaza, como le llaman. Y tienen formas hidrodinámicas con bulbos en la proa, las hélices totalmente libres de operar. Aquí son 4 hélices y tienen control satelital y con machine learning operan de tal forma que prácticamente la persona que va en el puente tiene que ir apretando un botón cada cierto tiempo porque hay una alarma que suena para que no se quede dormido, ¿ya? Y este es el típico ferry que nosotros imaginamos que se podrían usar usados. Este se vendió de estos, hay unos 10 15
Recién uno se vendió por 14 millones de dólares a Canadá y otro se vendió a Alemania. Eh, pero son algunos construidos en Turquía, otros construidos en Noruega, pero el diseño es un diseño de consultores noruegos que ya nos han cotizado a nosotros. $50.000, $60.000, digamos, por el diseño de un ferreto, especialmente para nosotros, con todos los datos para que cualquier astillero pueda cotizar, peso de acero, circuitos diagramáticos, análisis con dinámica de fluidos computarizada para la propulsión, etcétera, etcétera. Em, entonces, eh, al final, eh, como vemos, en este caso no se requieren estabilizadores por el tamaño que tiene y sobre todo que nosotros navegaríamos por canales desde Tortel, eh, desde Tortel a Puerto Natales no hay por qué salir al mar abierto. Y entre Quellón y Puerto Cisne hay un pedazo del Corcovado que si hoy día lo pueden transitar las barcazas, mucho más lo pueden hacer estos barcos que son más rápidos, entonces demoran muchísimo menos tiempo en cruzar. Y además son mucho mayores y más estables, tienen mayor calado, mayor manga. Y los estudios de estabilidad demuestran que perfectamente lo puede hacer sin necesidad de estabilizadores. Pero después ya entran en el canal Yacaf y en el Pollo Guavio para llegar a Puerto Cisne, donde se trata de aguas calmas. ¿Ya? Eh, bueno, aquí vemos entonces, eh, para que ustedes vean que estos ferries eh, son inclusive aerodinámicos, porque hasta el efecto del viento está considerado. Bueno, y aquí les muestro otro eh, ferry, eh, digamos, menor, pero todos operan en los mismos lengthspans. Da lo mismo el tamaño del ferry, puede ser hasta un catamarán de 30 metros, usa el mismo tipo de linkspan. Y aquí ya vemos que va agarrando vuelo porque tienen potencia de baterías eléctricas para aumentar la potencia en el momento de salida, para acelerar rápidamente y para frenar cuando llega otro extremo, porque estos ferries tienen que detenerse de la máxima velocidad a cero en un tamaño, en una distancia equivalente a 1,5 veces el tamaño del ferry. Entonces vemos, esto no es ninguna cosa, ninguna sofisticación, es lo que hay en este momento allá. ¿Ya? Estos también son ferries de 15 años de operación, más o menos. Eh, no sé si más adelante se ve eh, cómo, creo que se ve cómo llega al, al terminal y cómo se conecta. Bueno, el Linkspan se conecta con el ferry y los dos trabajan juntos. Si hay movimientos por efectos de mal tiempo, eh, poco les afecta. ¿Ya? Eso ya también lo vimos en la sesión anterior. Eh, bueno, y aquí, a ver, parece que aquí, no creo que en este video se ve cuando llega al terminal. Entonces que empieza, cuando ya va a llegar al terminal, empieza a levantar el visor de proa, que eso lo comandan desde el puente de mando, pero el portalón y la conexión la ve a, bueno, hay un sistema que es complicado de explicar, pero lo ve el operador de la cubierta, hay un par de marineros de cubierta que hacen ese trabajo y de acomodadores, digamos. Y después cuando el ferry va navegando,
ellos ya no tienen más trabajo que hacer, entonces se van a la cafetería o acompañan al piloto que está allá arriba en el puente. Este es un ferry de unos eh, 60 metros más o menos. El anterior era de 120, 130. Eh, pero como vimos, todos tienen forma hidrodinámica, vienen encapsulados para que los vehículos, si lo que reciben es agua de lluvia o nieve, pero nunca salpicado de agua salada de mar, que sí afecta a los vehículos, a la corrosión de los vehículos y el ambiente marino también. Eh, entonces, para que ustedes vean que aunque el ferry va a una velocidad, en este caso de 15 nudos, la estela que produce es casi imperceptible y la ola de proa es porque tiene un bulbo en la proa. Pero esa ola de proa ayuda a amortiguar la ola que producen las hélices a popa. Bueno, eh, veamos, no sé si se va a mostrar aquí cuando abre digamos, el visor de proa, que en algunos casos no es necesario, cuando el agua es bastante calma entre pequeños, eh, digamos, terminales donde dentro de un fiordo, no usan visor de proa, usan simplemente un portón, y, pero que no actúa como portalón, que es lo que tienen las barcazas. Aquí vamos a ver cuando se atraca el ferry a este terminal. Ya ahí está llegando, va a empezar a abrir el visor de proa seguramente dentro de pocos minutos. eh, y ahí se ve, a ver, vamos a ver cómo lo abre. Pero esto es cuestión de apretar un botón y hay un sistema hidráulico que levanta con dos pistones, cilindros hidráulicos. Y aquí se está acercando a este terminal que tiene un sistema de retención lateral o de atraque para mantener el ferry en línea. Y ahí se diseña de tal forma que el mayor viento que pueda haber nunca lo empuje de costado, sino que ahí está levantando el visor de proa y va a dejar a la vista el escalón donde se va a apoyar el extremo del Linkspan, ¿ya? Y ahí se va atracando y estos amortiguadores laterales, que además no tienen, hoy día no se usan espías, sino que son sistemas electromagnéticos o por base. Ahí se ve el Linkspan cuando se va a apoyar y esa cosa blanca que es como cajón es un sistema eléctrico de abastecer, de cargar las baterías desde tierra. En el tiempo que está, los 5 minutos que está el ferry detenido, está cargando las baterías porque este es un ferry totalmente eléctrico en este caso. Ya está partiendo de nuevo. O sea, en de 5 minutos ya partió de vuelta. ¿Ya? Eso es lo que quería mostrar. Y aquí, bueno, en la próxima imagen, como dijimos, no han faltado propuestas y estudios sobre el tema hace años. Igualmente hemos participado en estudios del MOP sobre la conectividad bimodal. Este, por ejemplo, fue un análisis y diagnóstico de la conectividad de ruta tramo Puerto Yungay, Puerto Natales, que fue contratado con un consultor privado que nos contrató y nosotros hicimos, digamos, toda la parte, digamos, de la conectividad marítima, que es la principal en este caso. Eh, y bueno, aquí otro estudio.
Si hemos hecho miles de páginas o cientos de estudios, ¿ya? Y aquí ustedes ven en este mismo que está aquí, estas imágenes son las imágenes nuestras que hemos propuesto en varias oportunidades. Y ahora, ¿cómo creemos que se podría partir mejorando lo existente? ¿Ya? Porque hay definiciones políticas de partir haciendo esto. Hay una necesidad de consensuar datos que son básicos, incluido la gobernanza. Entonces, nosotros proponemos una mesa de trabajo entre el Ministerio de Transporte y el MOP, Vialidad, que participe Vialidad y DOP, los cores regionales, las universidades. Bueno, nosotros hemos trabajado con la USACH, pero la USACH ha convocado la Universidad de los Lagos, la Universidad de Magallanes, y una vez que se hayan consensuado ciertos datos, bueno, tanto va a ser la inclinación, estos son los datos que tenemos de batimetría en tales y tales lugares, estos son los terminales, los lugares donde podemos poner terminales. Nosotros hemos avanzado muchísimo ya todo en todo eso. Entonces la iniciativa tiene que partir desde el Ministerio de Transporte hacia la DOP, solicitando terminales para naves de mayor desempeño, porque como hemos visto, las rampas que existen hoy no sirven. No pueden recibir naves de mayor velocidad que tienen bulbos en la proa, que tienen visores de proa, que no tienen un portalón. Entonces ya verá la DOP qué sistema usar. Bueno, nosotros creemos que lo único que existe hoy día son los Linkspan, que hay distintas variaciones. El más simple es el noruego, pero hay otros Linkspan también que tienen unos pequeños principios de funcionamiento. Y desarrollar normas de diseño nuevas para construcción de terminales y naves, porque las normas que son sugeridas, que existen hoy día, no entran en mucho detalle y son sugerencias basadas en lo que se usa, eh, pero no en Noruega, sino que en Estados Unidos o Australia, Japón, que no tienen la experiencia en este tipo de conectividad, pero son los más generales para puertos. Eh, entonces esto es lo que queda al final, ¿eh? Un terminal así como este. Pero esto es lo más sofisticado que se puede imaginar uno. ¿Ya? Esto pueden ser un par de pilotes, depende del local, ¿ya? Y también hemos hablado de una ruta típica como prototipo, de demostración y ajuste, ¿ya? Después, estudio de demanda, eh, la- que es lo principal, tener una demanda para poder saber definir el tamaño de la embarcación. Yo creo que la más apropiada es la Quellón en Puerto Cine, porque en Quellón no están en todo el sistema, Chile por Chile, donde hay la mayor rango de nivel de marea, se cruza el Corcovado, entonces se puede hacer una buena demostración. Y la DOP deberá definir qué tecnología usar. Y además, bueno, existe un acuerdo de asesoría internacional incluido para los links, pues, entre el Ministerio de Obras Públicas de Noruega y el de Chile. O sea, hay un- en este momento una asesoría permanente en que perfectamente se podría conseguir toda la tecnología gratuita, ¿ya? Eh, bueno, eh, los terminales, bueno, si hay un privado que dice que está dispuesto a poner las naves y los terminales por su cuenta, no tiene para qué hacer un prototipo. Sí, ya saben, ya que hace un siglo que se usan estos Linkspan en otras partes porque no van a servir acá. Si la fuerza de gravedad es la misma, los vientos son los mismos, aquí son más fuertes que allá, pero todo eso tiene una solución muy simple. Además, nosotros hemos diseñado, o Linkspan Chile,
Bueno, los Lingspans estandarizados en Noruega son de 15, 18 y 22 metros de largo, el puente. Nominal, porque y de 6 metros de ancho y después van aumentando. Nosotros hemos fijado el de 6 porque acá el tráfico es reducido. Pero como nosotros tenemos rangos de marea mayores que en Noruega, hemos también diseñado usando las mismas vigas. Ellos usan 3 vigas, eh, estándar a la ancha europea. Nosotros ponemos una cuarta viga y entonces aumentamos con el mismo módulo de sección para un momento flector mayor, Wingspan de 24 y 26 metros de largo. Pero que se pueden fabricar también en Noruega, porque también hicimos la experiencia de estudiar cómo fabricarlos en Chile. Y al final, mira, es como decir, vamos a fabricar autos acá, si resulta que los chinos o los japoneses lo hacen más barato y no hay que estar aprendiendo, porque resulta que ¿cuántos links vamos a poner? Cuatro. Entonces mejor mandémoslo a hacer en Noruega, o sea, ellos nos mandan los componentes con los tornillos y son 10 partes que hay que atornillar y con eso está listo en pocas semanas. Y bueno, y finalmente entonces el Ministerio de Transporte invitará a armadores privados, nacionales, o si extranjeros quieren participar, tienen que obviamente que traer sus barcos y ponerlos bajo bandera nacional y tripulación chilena, obviamente, ¿ya? Y asociarse con otros eh, empresarios inversores chilenos, porque también la ley no permite que una empresa de navegación extranjera tenga más del, bueno, el veintitantos por ciento. Ahora la ley puede cambiar, pero también hay formas de que hay una prestación de servicios. Hemos conversado con algunos a través eh, de lo que se llama Innovation Norway, que está en sede en Río de Janeiro, pero para América, el resto del Cono Sur, de que armadores noruegos nos presten el servicio, digamos, de enseñarnos a operar a la forma de ellos durante un cierto tiempo, un contrato de transferencia de know-how. Y, y entonces, mientras se está instalando los links, se están trayendo, adquiriendo las naves, porque si una nave usada, uno tendrá que ver si encuentra la nave que uno quiere. Y si fueran nuevas, obviamente hay que ponerse en la fila del astillero y hay que diseñarlo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ahí están las naves, las normas chilenas que hay que probablemente desarrollar. Eh, y bueno, aquí, por ejemplo, hay estructuras que nosotros perfectamente podríamos usar. Este es Puerto Cisne, con este aparato que le llaman el Caucao flotante, que tiene 130 metros de largo, pero lo que está marcado en rojo es un área donde ahí está la rampa nueva y la rampa vieja que prácticamente no se usan y que podríamos utilizar. Aquí se ven la rampa nueva y la rampa vieja y esta estructura que hay acá para acercarse a un muelle, este muelle que estamos mostrando ahí. Entonces, al final de cuentas, si el ferry va, podemos usar todo esto, poner un linkspan acá, y el ferry que va a estar 5 o 10 minutos, se atraca acá, pero después cuando sale deja libre el muelle existente. Y esto se puede acomodar, digamos, poniendo el linkspan hacia acá, en esta dirección. Bueno, hay muchas formas de estudiar. O, por ejemplo, podemos en Quellón aprovechar este muelle de conectividad menor que está acá, donde durante el tiempo podemos pedirles que nos presten la posibilidad de poner un Linkspan flotante por un tiempo, mientras se está construyendo el terminal definitivo. Y se usan estos Linkspan flotantes
temporales que se pueden comprar en Inglaterra o en Holanda, en Países Bajos, y que son los que usa Noruega. Nosotros aquí hemos imaginado lo mismo hecho en Chile, made in Chile o comprado afuera, pero es una imagen virtual con un ferry de estos típicos noruegos. Bien, y aquí hay otra vista. Entonces, más adelante, en el futuro cercano, bueno, uso del viento, velas rígidas. Siempre está soplando viento en toda la zona. Podemos usar el viento para disminuir en un 10 a 20% el consumo de combustible. Reducir los tripulantes usando mayor tecnología y tiempos y terminales reducidos. Mayor gobernanza, mejorar eso. Uno puede estar 6 o 7 horas metido en una embarcación embarcado antes de salir a navegar. Posteriormente usar combustibles verdes, más económicos, hidrógeno verde, amoníaco, ¿ya? Baterías, y reducir los costos de inversiones en terminales a la décima parte de lo que una rampa de estas actuales cuestan 9 millones de dólares y una para peatones hemos visto 2 millones de dólares. Pues nosotros por 800 millones compramos un Linkspan y la retención lateral, bueno, va a depender de cada lugar, pero eso es, digamos, nacional. Aquí, por ejemplo, mostré una embarcación puesta en un entorno chileno, porque es una foto de un feudo chileno. Yo trabajé en una compañía naviera francesa, noruega, Louis Dreyfus, en París. Y ellos son los que ahora con estos barcos transportan los fuselajes de los aviones de la Airbus, construidos en Francia y que van a Alemania. Y usan velas rígidas. Bueno, yo me imaginé, por ejemplo, un ferry que pudiera usar eso. O estos catamaranes australianos que andan a 40 nudos, o sea, se puede hacer el viaje en Puerto Yungay o Tortel Natales, porque nosotros hemos cogido Tortel como donde poner un nuevo terminal, acortando la distancia y un lugar mucho más protegido. Y eso se puede hacer en 12 horas. Y esta imagen es del primer ferry que fue construido en Turquía, pero es diseño noruego, y para Noruega es como un ferry que usa hidrógeno verde, solo usa hidrógeno verde, amoníaco. Ya está en operación. Y esto no está en operación, por eso que es una imagen virtual. Están siendo construidos en Turquía con diseño noruego para operar en Noruega, donde no hay nadie a bordo operando el barco, solo los tripulantes, digamos, solo los pasajeros y los vehículos. Y estos, bueno, ya se hicieron experimentos allá de fe comparativo entre dos ferries iguales, uno con la tripulación, otro con inteligencia artificial de machine learning, que no es nada nuevo, hace 20 30 años atrás que lo estamos usando. Y bueno, el sistema computarizado demostró que es más eficiente que con tripulantes. Pero bueno, aquí hay una caseta, porque eventualmente podrá ir una persona, digamos, en caso de emergencia. O sea, esto no es ninguna fantasía. Lo que se necesita es que digan, ya, estudiamos la posibilidad. Y, y bueno, habiendo interés, convocar la mesa de trabajo, con la coordinación de nosotros podemos aportar, y las universidades y los GORES, llegar a los consensos técnicos administrativos básicos. Ministerio de Transporte solicita la DOP de los terminales, se estudia forma de dar inicio a una mejora consensuada que va a significar bueno, y nosotros ya hemos hecho tantas maquetas para poder mostrar cómo funciona esto. O sea que hay un Linkspan, ahí la banderita chilena, ¿ya? Con un ferry moderno. Esto no es nada especial, lo hemos demostrado
durante 15 años. Si requieren más presentaciones, aquí están las maquetas, los pósters, etcétera. Bueno, llegamos al final. Para responder muchas dudas y recibir sugerencias, esperamos sus comentarios y la posibilidad de una cuarta sesión del tipo de debate in situ, con invitados que puedan aportar su experiencia e iniciativa. Pronto propondremos, eh, pondremos un video corto promocional que la USACH está preparando con nuestra cooperación. Pero bueno, estamos a disposición. Muchas gracias.